Tendió la mano hacia el despertador unos segundos antes de que sonara. Se había convertido en una costumbre durante los últimos 3 años, despertarse un minuto antes para que el sonido brusco no molestara a Griffith. Desde que sufrió un traumatismo craneal, su sueño era ligero e intermitente, y esos 10 minutos extra de descanso marcaban la diferencia entre un buen día y uno lleno de dolores de cabeza. Salió silenciosamente de debajo de las mantas, se puso la bata y salió de puntillas del dormitorio. La pequeña casa a las afueras de Arlington estaba en silencio. Solo el viejo reloj que les habían dejado los anteriores propietarios marcaba los segundos en el salón. A Priscilla le encantaban esos momentos de soledad matutina, en los que podía disfrutar del silencio y de sus propios pensamientos antes de que comenzara el ajetreo habitual de la jornada laboral. Puso la tetera y se estiró para alcanzar el estante superior, donde estaba la taza favorita de su marido, con la inscripción «Los matemáticos ven el mundo en números». Griffith la había recibido de sus alumnos el semestre anterior y era uno de los pocos regalos que le habían emocionado de verdad. Su vida juntos era tranquila y pausada, como un río con un curso predecible. Priscilla apreciaba esa estabilidad, sobre todo después del caos que rodeó a Griffith en los primeros meses tras el accidente. A veces le parecía que era precisamente gracias a su amnesia que su relación era tan especial. Habían empezado de cero, sin el peso de los errores y las decepciones del pasado. Los pensamientos de Priscilla se vieron interrumpidos por el sonido de unos pasos en la escalera. Griffith bajaba agarrándose a la barandilla, con el pelo rubio revuelto por el sueño y una expresión de ligera confusión en el rostro que no le abandonaba ni siquiera 5 años después del accidente. «Buenos días», sonrió, pero sus ojos seguían serios, como si parte de su mente estuviera ocupada resolviendo un problema complejo. «¿Has dormido bien?» Priscilla le tendió una taza de té y le añadió una cucharada de miel, como a él le gustaba. Griffith se encogió de hombros. «Otra vez he tenido sueños extraños. No recuerdo los detalles, solo la sensación, como si hubiera perdido algo». Priscilla ignoró como de costumbre el tono de alarma. Esas conversaciones eran cada vez más frecuentes en los últimos meses, pero los médicos le habían dicho que era normal. Los fragmentos de memoria podían volver a aparecer durante años, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del traumatismo. «¿Quizás estás agotado con los nuevos estudiantes?», sugirió ella, colocando un plato de avena delante de él. «Ayer decías que los alumnos de primer año de este año son especialmente, ¿cómo lo expresaste? Matemáticamente sordos». La broma funcionó. El rostro de Griffith se iluminó y empezó a hablar de la clase del día anterior, de un estudiante que había intentado demostrar un teorema por método intuitivo, fuera lo que fuera eso. En esos momentos, cuando hablaba de matemáticas, su voz se volvía más segura y sus ojos se iluminaban, como si esa parte de su personalidad hubiera permanecido intacta incluso después de que el accidente borrara gran parte de su pasado. A Priscilla le encantaban esas conversaciones matutinas. Observaba a su marido, fijándose en las arrugas apenas perceptibles en el contorno de sus ojos, aparecidas durante el último año, y en la ligera asimetría de su sonrisa, consecuencia de la lesión del nervio facial. Para ella, esas imperfecciones eran una especie de mapa de su historia juntos. Conocía cada cicatriz y cada arruga. Después de desayunar, se dirigieron a los cuartos de baño, una de las pocas comodidades de su modesta casa, para prepararse para la jornada laboral. 30 minutos más tarde, Priscilla ya estaba al volante de su vieja camioneta. Griffith se acomodó en el asiento del copiloto y revisó las notas para la próxima conferencia. «Hoy termino a las 5», dijo Priscilla al incorporarse a la carretera principal. «De camino a casa, pasaré a comprar algo de comida. ¿Quieres algo especial para cenar?» Griffith se quedó pensativo, tamborileando con los dedos sobre la carpeta con los apuntes. «¿Pescado?» Por alguna razón,
Me apetece salmón con limón. Priscila lo miró sorprendida. Pero si no te gusta el salmón, dices que es demasiado graso. Griffith frunció el ceño y en su rostro apareció una expresión de confusión que Priscila había aprendido a reconocer. Se manifestaba cada vez que la realidad no coincidía con lo que quedaba en su memoria dañada. ¿De verdad? Se frotó la sien, donde tenía una fina cicatriz oculta por el pelo. Debo de estar confundido. Últimamente me pasa mucho. Priscilla le puso la mano en la rodilla para tranquilizarlo. No pasa nada. Haré pollo al romero que te encanta. Se detuvo frente al edificio de la Facultad de Matemáticas y Griffith se inclinó para darle un beso de despedida. Hasta esta noche. Te quiero, dijo con ese tono especial en el que siempre se percibía un matiz de sorpresa, como si la sola idea de que pudiera amar a alguien le pareciera increíble. Yo también, respondió Priscila, observándolo mientras se alejaba hacia el edificio de la facultad, alto y un poco encorvado, con una bolsa de cuero colgada al hombro. La clínica médica Arlington Hills, donde trabajaba Priscila, estaba a 15 minutos en coche de la universidad. Cuando llegó allí para trabajar 3 años y medio atrás, fue una decisión consciente: dejar el centro de rehabilitación donde había conocido a Griffith. Priscila no quería que su relación comenzara en el ambiente de las salas de hospital y las salas de tratamiento, donde la línea entre el cuidado profesional y los sentimientos personales se volvía demasiado difusa. La clínica la recibió con su ajetreo habitual. Los lunes siempre eran los días más ajetreados. Los pacientes que habían pospuesto su visita al médico durante el fin de semana llenaban la sala de espera. Priscila saludó a Caitlin, una joven enfermera de recepción, y se dirigió a su pequeña oficina contigua al despacho del médico jefe. Su jornada laboral estaba llena de tareas habituales: elaborar horarios, coordinar el trabajo de los médicos, resolver interminables cuestiones administrativas. Durante la pausa para comer, solía comer una ensalada en su mesa mientras revisaba el correo electrónico. Hoy, entre los mensajes rutinarios, había uno del doctor Latimer, el neurólogo que llevaba tratando a Griffith desde el accidente. Buenos días, Priscila. Le recuerdo que dentro de una semana tiene la revisión periódica de Griffith. También me gustaría comentar con usted algunos aspectos de su recuperación. Por favor, busque un momento para hablar antes o después de la consulta. Atentamente, Dr. Orrin Latimer. Priscila frunció el ceño al releer el correo. La redacción era inusual en Orrin, que solía preferir discutir el estado de Griffith con ambos. Se hizo una nota mental para llamarlo mañana y aclarar los detalles. Después del almuerzo, Solveig Dewhurst, una amiga de Priscila que trabajaba en los servicios sociales, llegó a la clínica. A menudo se pasaba por allí con la excusa de coordinar documentos, pero en realidad esas visitas eran una forma de distraerse de los casos difíciles con los que tenía que lidiar. ¿Cómo está tu genio de las matemáticas?, preguntó Solveig, sentándose en una silla frente al escritorio de Priscila. Bien, respondió Priscila sin apartar la vista del ordenador. Sigue teniendo sueños extraños, pero en general está bien. Solveig negó con la cabeza. A veces pienso que te ha tocado el caso más difícil de todos. Casarse con un hombre con amnesia es como hacer un rompecabezas sin la imagen de la caja. Priscila esbozó una leve sonrisa. Solveig era la única persona con la que podía hablar de sus dudas y miedos sobre su matrimonio con Griffith. A los ojos de todos los demás, su historia era casi romántica. Una enfermera se enamoró de un paciente que había perdido la memoria y le ayudó a empezar una nueva vida. Nadie se paraba a pensar en lo que era amar a alguien que, tal vez, algún día recordaría otra vida, otros afectos. ¿Has oído lo que he dicho? La voz de Solveig la devolvió a la realidad. Lo siento, estaba distraída. ¿Qué decías? Te preguntaba si tú y Griffith queríais venir con Jay y conmigo este fin de semana.
un picnic en el lago, un poco de compañía normal. Priscilla negó con la cabeza. No creo que sea una buena idea. Últimamente Griffith no soporta bien los sitios nuevos y las compañías numerosas. Le dan dolores de cabeza y se pone irritable. Solo seremos nosotros 4. Y el lago no es un sitio nuevo. Estuvisteis allí con nosotros el verano pasado, replicó Solveig. El embarcadero donde asamos pescado, ¿te acuerdas? Y de nuevo esa punzada de inquietud. Griffith había mencionado varias veces que le gustaría ir al lago, pero no al que se refería Solveig. Él describía otro lugar, con un embarcadero de madera y un puerto deportivo donde se podían alquilar canoas. Pero, por lo que Priscilla sabía, no había ningún lago así en los alrededores de Arlington. «Lo pensaré», dijo ella, volviendo al trabajo. «Te lo diré cuando se acerque el fin de semana». El resto del día transcurrió con las preocupaciones habituales. A las 5, tal y como había planeado, Priscilla terminó de trabajar y se pasó por el supermercado. Estaba deambulando entre los estantes, recogiendo productos para la cena y el desayuno del día siguiente, cuando su teléfono vibró. Griffith le escribió que se retrasaría en el trabajo. Un estudiante de último curso le había pedido ayuda con su tesis. «Llegaré a las 7, lo siento», decía el mensaje. Priscilla le respondió con un emoticono y decidió comprar una botella de vino para la cena. Un pequeño detalle para amenizar la velada después de un largo día de trabajo. En casa, puso música, un jazz suave que a los dos les gustaba, y empezó a cocinar. Cortó las verduras para la ensalada, marinó el pollo en una mezcla de hierbas y aceite de oliva y metió las patatas en el horno. Las acciones habituales, casi meditativas, la tranquilizaban. A las 8:30, cuando la cena estaba lista desde hacía rato y Griffith aún no había regresado, Priscilla comenzó a preocuparse. Lo llamó, pero el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Era extraño. Griffith siempre avisaba si se retrasaba más de lo previsto. A las 9 en punto, oyó el sonido de una llave en la cerradura. Griffith entró, con aspecto cansado y un poco desorientado. «Perdona por llegar tarde», dijo, besándola en la mejilla. «He perdido la noción del tiempo». Olía a aire fresco y, por alguna razón, a humo de leña, no a tabaco, sino al olor de los troncos ardiendo. Priscilla frunció el ceño. Era poco probable que una consulta con un estudiante se llevara a cabo junto a una fogata. «¿Todo bien?», preguntó ella, ayudándole a quitarse el abrigo. «Te llamé, pero tu teléfono estaba apagado». Griffith sacó el teléfono del bolsillo y miró con sorpresa la pantalla oscura. «Qué raro, debe haberse quedado sin batería». Se dirigió a la cocina y bebió con avidez un vaso de agua. Priscilla notó que tenía las manos frías, como si hubiera estado mucho tiempo en la calle. «¿Has estado fuera?», preguntó ella, tratando de que la pregunta sonara como una simple curiosidad y no como un interrogatorio. Griffith se quedó inmóvil por un momento, con una expresión ausente en el rostro, otro signo que Priscilla había aprendido a reconocer. Eso sucedía cuando su cerebro intentaba conectar fragmentos de información dispersos. «Sí, salimos al patio del campus. Eric, un estudiante, quería mostrarme unos cálculos al aire libre. Había una hoguera, algún tipo de evento estudiantil». La explicación parecía lógica, pero algo en la voz de Griffith, una ligera inseguridad, hizo que Priscilla dudara. Sin embargo, no lo demostró. «La cena se ha enfriado, pero puedo calentarla». Comieron en el comedor, intercambiando historias sobre su jornada laboral. Griffith habló de sus alumnos, de una nueva teoría que había explicado en clase. Priscilla le contó lo ajetreado que había sido el lunes en la clínica y le habló de la carta del doctor Latimer. En apariencia, todo parecía normal, pero ambos sentían una ligera tensión, como una fina capa de hielo que cubría el calor habitual de su relación. Después de cenar, se acomodaron en el salón.
Griffith revisaba los trabajos de sus alumnos, mientras Priscilla leía un libro que le había recomendado Solveig, un thriller psicológico sobre una mujer que descubre que su marido lleva una doble vida. No se le escapó la ironía de la elección, pero el libro era realmente fascinante. De repente, Griffith se estremeció y se agarró la cabeza. Priscilla dejó el libro al instante. ¿Otra vez?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Griffith asintió con la cabeza, frunciendo el ceño por el dolor. Estos ataques eran menos frecuentes que en los primeros años después del accidente, pero seguían formando parte de su vida. Priscilla le trajo las pastillas y un vaso de agua, luego se sentó a su lado y comenzó a masajearle la sien, lo único que realmente le ayudaba cuando le empezaban los dolores de cabeza. «He visto el lago», dijo Griffith en voz baja cerrando los ojos. No sé si ha sido en un sueño o en un recuerdo. Un embarcadero de madera se adentra en el agua. El sol se pone y el agua se tiñe de naranja. Priscilla siguió masajeándole, tratando de no mostrar su inquietud. La coincidencia era demasiado precisa. Estaba describiendo el mismo lago del que había hablado antes. «Había alguien conmigo», continuó Griffith. «Alguien importante. No puedo recordar su rostro, solo la sensación, como si una parte de mí se hubiera quedado allí, en ese embarcadero». Priscilla no sabía qué responder. Por un lado, debía animarlo a recordar, ya que los médicos decían que era una parte importante del proceso de recuperación. Por otro lado, esos fragmentos del pasado le provocaban un miedo irracional. Y si recordaba lo suficiente como para darse cuenta de que su vida juntos no era más que una casualidad, un subproducto de la tragedia que había borrado su vida real. «Quizás solo sea un sueño», dijo ella con suavidad. «La imaginación nos juega malas pasadas». Griffith abrió los ojos y la miró con una expresión que ella no supo descifrar, una mezcla de ternura y extraña determinación. ¿Y si no lo es? ¿Y si son recuerdos reales que intentan abrirse paso a través de la niebla? Priscilla siguió masajeándole la sien, sin saber si quería que la niebla se disipara o se espesara aún más, ocultando para siempre el pasado de Griffith. «El doctor Latimer dice que la memoria puede volver con los años», dijo ella por fin. «Especialmente los recuerdos de la infancia. Quizá estuviste en un lago así cuando eras niño». Griffith esbozó una débil sonrisa, pero en sus ojos seguía habiendo duda. «Quizá», admitió, pero ambos sabían que solo era una forma de cerrar un tema incómodo. Más tarde, cuando estaban acostados en la cama y la respiración de Griffith se volvió profunda y regular, indicando que finalmente se había dormido, Priscilla se permitió pensar en lo que se escondía detrás de esos fragmentos de recuerdos. Lo único que sabía de Griffith antes del accidente era lo que figuraba en los documentos médicos, su nombre, su edad y que no tenía familiares cercanos. Cuando salió del coma y luego del estado de amnesia retrógrada, nadie vino a buscarlo, nadie denunció la desaparición de un marido, un hermano o un hijo. Era extraño, pero los médicos supusieron que podía ser una persona solitaria o que tenía conflictos con su familia. En cualquier caso, la falta de vínculos con el pasado le facilitó la aceptación de su nueva vida, la vida con Priscilla. Al quedarse dormida, recordó su primer encuentro en el centro de rehabilitación. Griffith volvió a aprender habilidades cotidianas, cómo atarse los cordones de los zapatos, cómo usar los cubiertos. Todo lo que la mayoría de la gente hace automáticamente le exigía un esfuerzo consciente. Ella estaba impresionada por su paciencia y perseverancia, por su falta de autocompasión. Una vez le preguntó si le daba miedo vivir sin recuerdos de su propio pasado. «A veces», respondió él entonces, «pero la mayoría de las veces es como una libertad. Puedo ser quien quiera, empezar de cero. ¿Cuántas personas tienen esa oportunidad?» Ahora, mirando su rostro dormido, Priscilla se preguntaba si realmente había sido una oportunidad o una broma cruel del destino.
¿Y qué sería de ellos si la niebla se disipaba y Griffith recordaba todo lo que había perdido? La mañana del martes comenzó con lluvia. Las gotas pesadas golpeaban el techo de la casa de los Atticus, creando un ritmo casi hipnótico. Priscilla se despertó con ese sonido y se estiró hacia el otro lado de la cama, pero solo encontró sábanas arrugadas. Se incorporó sobre el codo, escuchando los ruidos de la casa. La voz de Griffith llegaba desde la planta baja, apagada, ininteligible, como si estuviera hablando consigo mismo. Era algo inusual. Priscilla se puso la bata y bajó las escaleras tratando de no hacer ruido. Griffith estaba sentado a la luz de la lámpara de la mesa de la cocina, inclinado sobre una hoja de papel. Su mano se movía rápidamente y el lápiz rayaba la superficie. No se dio cuenta de su presencia, completamente absorto en lo que hacía. «Buenos días», dijo Priscilla con cautela. Griffith se sobresaltó y levantó la cabeza. Su rostro reflejó confusión, como si no supiera dónde estaba. Luego parpadeó y sonrió, pero la sonrisa le salió forzada. «Lo siento, ¿te he despertado?» «No, es la lluvia». Priscilla señaló con la cabeza hacia la ventana, donde la mañana gris difuminaba los contornos de las casas vecinas. «¿Qué haces tan temprano?» Griffith miró la hoja de papel que tenía delante, como si solo ahora se diera cuenta de lo que estaba haciendo. En el papel había un boceto de una casa de 2 plantas, con porche y buhardillas. El dibujo era detallado, con elementos arquitectónicos cuidadosamente trazados. «No podía dormir», dijo, pasándose la mano por el pelo. «He visto esta casa en un sueño, me resultaba familiar». Priscilla se acercó para mirar el dibujo. La casa parecía acogedora, un poco antigua, de las que se pueden encontrar en los suburbios del este del país. «Es bonita», dijo ella. «No sabía que sabías dibujar así». Griffith miró el boceto con una expresión de extraña inquietud. «Yo tampoco lo sabía», respondió en voz baja. Era como si mi mano recordara lo que tenía que hacer. Esa era una de las peculiaridades de su estado. La memoria procedimental, responsable de las habilidades adquiridas, a menudo se conservaba incluso en casos de amnesia grave. Griffith podía jugar al ajedrez sin recordar dónde ni cuándo había aprendido. Podía resolver complicados problemas matemáticos sin recordar su educación. Y ahora, al parecer, también podía dibujar. «¿Quizás vivías en una casa así? ¿O habías estado allí?», sugirió Priscilla mientras encendía la tetera. Griffith negó con la cabeza. «No lo sé, pero en el sueño estaba dentro, conocía cada rincón, cada tabla que crujía». Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. «Y había alguien más, alguien importante». Priscilla sintió que todo se le encogía por dentro. Puso 2 tazas de té sobre la mesa, tratando de que no le temblaran las manos. «¿Quién?». Griffith volvió a mirar el dibujo. «No recuerdo la cara, solo una sensación, como si una parte de mí conociera a esa persona mejor que a mí mismo». Levantó la vista hacia Priscilla. «Es una tontería, ¿verdad? Sentir algo tan fuerte por un fantasma de un sueño». «No es una tontería», dijo ella, apretándole la mano. «El doctor Letimer dijo que los recuerdos emocionales suelen volver antes que los recuerdos concretos. Recuerdas los sentimientos, pero no las circunstancias». Griffith asintió, pero sus ojos seguían inquietos. Miró el reloj. «Tengo que irme. Tengo la primera clase a las 8:30». Subió las escaleras y Priscilla se quedó sentada a la mesa, mirando el dibujo. La casa estaba representada con gran detalle, como si el artista hubiera estudiado durante mucho tiempo cada línea de su arquitectura. Había algo íntimo en la forma en que Griffith había dibujado la curva del tejado y la disposición de las ventanas. No podía ser una casa cualquiera de un sueño, era demasiado real, demasiado concreta. Suspiró y dejó el dibujo a un lado. Quizás era realmente una casa de su pasado, quizás la casa de su infancia o la de unos parientes. Pero,
¿Y si era su propia casa? ¿Y si en algún lugar existía otra vida de Griffith que él había olvidado, pero que no le había olvidado a él? Más tarde, esa misma mañana, ya en la clínica, Priscilla intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación de la mañana. Introducía datos en el ordenador de forma mecánica, respondía a llamadas, resolvía cuestiones administrativas, pero una parte de su mente seguía pensando en el dibujo de Griffith y en lo que podía significar. Hacia las 11, se abrió la puerta de su despacho y entró una mujer a la que Priscilla no había visto nunca antes. Parecía tener unos 37 años, era delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en un moño descuidado. Vestía con sencillez, pero con buen gusto, vaqueros, un jersey gris y una chaqueta de cuero. Había algo agudo y cauteloso en sus rasgos, como en una persona acostumbrada a las decepciones. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó Priscilla, apartando la vista del ordenador. La mujer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, busco información sobre el doctor Latimer. Me han dicho que usted coordina el trabajo de los especialistas». «Así es», dijo Priscilla, señalando una silla frente a la mesa. «Tome asiento. El doctor Latimer es neurólogo, especializado en traumatismos craneales y rehabilitación tras accidentes cerebrovasculares. ¿Quiere pedir cita?». La mujer se sentó sin quitarse la chaqueta, como si no tuviera intención de quedarse mucho tiempo. «Quizás. Necesito una consulta sobre un caso especial». Algo en su tono hizo que Priscilla se pusiera en guardia. Intuitivamente, sintió que detrás de esa visita se escondía algo más que una simple solicitud de consulta médica. «¿Puedo saber su nombre? ¿Y qué caso le interesa?», preguntó Priscilla, abriendo el formulario para registrarla en el sistema electrónico. «Innis Reeves», dijo la mujer. «Se trata de amnesia tras un traumatismo craneal. Un accidente de coche hace 5 años». Priscilla sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Hace 5 años. Amnesia. Accidente de coche. Demasiadas coincidencias». «Entiendo», dijo, esforzándose porque su voz sonara profesional. «El doctor Latimer es especialista en estos casos. Está tratando a mi marido, que tiene un historial similar». Priscilla no sabía por qué había mencionado a Griffith. Quizás una parte de ella quería comprobar la reacción de esa mujer, Innis. La mirada de Innis se detuvo en la foto enmarcada que había sobre la mesa de Priscilla, una foto de su boda, en la que ella y Griffith posaban bajo un arco de flores blancas, felices y enamorados. El rostro de la mujer cambió, la sonrisa desapareció, y en sus ojos apareció una expresión que Priscilla no supo definir con exactitud. ¿Conmoción, reconocimiento o algo más? «¿Es su marido?», preguntó Innis, con la voz ligeramente temblorosa. Priscilla asintió con la cabeza, observando atentamente la reacción de la visitante. «Sí, Griffith. Tuvo un accidente hace 5 años y perdió la mayor parte de sus recuerdos. El doctor Latimer le ayudó en su rehabilitación». Innis siguió mirando la foto. Se puso pálida y apretó los dedos contra el borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Tengo que irme», dijo de repente, levantándose. «Yo te llamaré para lo de la cita». Sin esperar respuesta, salió rápidamente del despacho. Priscilla se quedó sentada, mirando la puerta que se cerraba. El corazón le latía con fuerza y en su cabeza se agolpaban decenas de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había reaccionado así al ver la foto de Griffith? ¿Y qué caso especial de amnesia le interesaba? Priscilla se acercó al teléfono, dispuesta a llamar al doctor Latimer, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir? «Ha venido una mujer extraña a la clínica que quizá haya reconocido a mi marido en una foto». Sonaba paranoico. Además, no tenía ninguna prueba, solo una vaga sensación de inquietud. En lugar de eso, abrió el buscador del ordenador y escribió «Innis Reeves».
Los resultados fueron escasos. Varios perfiles en redes sociales pertenecientes a diferentes mujeres con ese nombre, pero ninguna se parecía a la que acababa de estar en su despacho. Priscilla intentó añadir Arlington a la búsqueda, pero tampoco dio resultados. El resto del día transcurrió en una tensa espera. Priscilla revisaba el correo electrónico cada pocos minutos y se estremecía con cada llamada telefónica. Pero Innis Reeves no volvió a llamar ni regresó. Por la noche, al llegar a casa, Priscilla descubrió que Griffith ya estaba allí, algo inusual en él. Estaba sentado en el salón revisando unos papeles. Al verla, los guardó rápidamente en una carpeta. «Llegas temprano», dijo Priscilla, dándole un beso en la mejilla. «¿Han cancelado las clases?» «Sí, los estudiantes tienen algún evento», respondió él, pero sin mirarla a los ojos. «¿Qué tal el día?» Priscilla quería contarle lo de la extraña visitante, pero algo la detuvo. Su intuición le decía que eso podría provocar una nueva oleada de inquietud y dolores de cabeza en Griffith. «Normal», dijo. «Nada especial». Se dirigió a la cocina para preparar la cena y vio que el dibujo seguía sobre la mesa. Pero ahora había otro junto a él. Una representación detallada del lago con un embarcadero de madera, el mismo que Griffith había descrito en sus sueños. En el dibujo había una pequeña figura en el embarcadero, un niño, a juzgar por las proporciones, una niña, a juzgar por su largo cabello. Priscilla tomó el dibujo y lo examinó atentamente. Tenía el mismo cuidado que el dibujo de la casa, pero aún más afecto. Cada línea parecía estar dibujada con ternura. «Griffith», lo llamó ella. «¿Qué es esto?» Él entró en la cocina y se detuvo en la puerta, mirando el dibujo que ella tenía en las manos. «Otro sueño», dijo él. «O un recuerdo, no lo sé. El mismo lago que vi antes». «¿Y la niña?» Priscilla señaló la pequeña figura. Griffith se acercó, mirando el dibujo como si lo viera por primera vez. «No recuerdo haberla dibujado», dijo desconcertado. «Simplemente», mi mano la añadió. «¿Ella? ¿Entonces es una niña?» Griffith frunció el ceño y se masajeó la sien. «Sí, creo que sí. Una niña con el pelo largo. Por alguna razón estoy seguro de que es pelirroja, aunque el dibujo es en blanco y negro». Priscilla sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Todo esto se estaba volviendo demasiado concreto para ser simples sueños o imágenes aleatorias. «Griffith», dijo ella con cautela, «¿recuerdas algo concreto sobre ese lago? ¿O sobre la niña?» Él negó con la cabeza, pero luego se detuvo, como si recordara algo. «Solo el nombre», dijo en voz baja. «Piper. Llevo toda la mañana dándole vueltas a la cabeza, pero no sé quién es. Quizás sea la protagonista de un libro que he leído, o una estudiante». Priscilla dejó el dibujo sobre la mesa, intentando que no le temblaran las manos. Piper. El nombre resonaba como un eco del pasado que ella desconocía y no podía controlar. «Quizá», dijo ella. «Tienes cientos de estudiantes cada año. Es difícil recordarlos a todos». Griffith asintió, pero se notaba que no estaba convencido. Se volvió a masajear la sien, señal de que le estaba empezando a doler la cabeza. «¿Estás bien?», preguntó Priscilla. «¿Te traigo unas pastillas?» «No, por ahora se aguanta», intentó sonreír. «Solo estoy cansado de estos fragmentos. O querría recordarlo todo o no recordar nada». Priscilla lo abrazó y apoyó la cara en su hombro. No sabía qué decir. Una parte de ella quería que lo recordara todo, sería más honesto, pero otra parte temía lo que esos recuerdos pudieran contener y cómo cambiarían sus vidas. «Pase lo que pase, lo superaremos», dijo, sin saber muy bien a quién intentaba convencer, si a él o a sí misma. La noche transcurrió con las tareas domésticas habituales. Cenaron, vieron una película sin prestar mucha atención a la trama y se acostaron temprano. Griffith se durmió casi de inmediato,
agotado por sus conflictos internos, mientras que Priscila permaneció despierta durante mucho tiempo, mirando al techo. Alrededor de las 3 de la madrugada, se despertó con un ruido extraño. Griffith estaba sentado en el borde de la cama, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Murmuraba algo y cuando Priscila prestó atención, distinguió una palabra que se repetía una y otra vez: Piper. El corazón se le encogió de dolor y miedo. Le tocó el hombro con cuidado. Griffith. Él se volvió y a la tenue luz de la lámpara, ella vio que tenía los ojos muy abiertos, pero la mirada ausente, como si aún estuviera sumido en un sueño o en un recuerdo. Piper, dijo él mirando a Priscila, pero como sin verla. Está sola en el muelle. Tengo que ir con ella. No pasa nada, dijo Priscila, abrazándolo por los hombros. Solo es un sueño. Tienes que dormir. Poco a poco sus ojos adquirieron una expresión lúcida y parpadeó, volviendo a la realidad. «¿Pris? ¿Qué ha pasado?» «Has estado hablando en sueños», dijo ella, tratando de que su voz sonara tranquila. «Algo sobre una niña en el muelle». Griffith se pasó la mano por la cara como si quisiera borrar los restos del sueño. «Lo siento», dijo. «Se está volviendo obsesivo. No sé por qué». Volvieron a acostarse y Priscila lo abrazó como si intentara protegerlo de los fantasmas del pasado, pero ambos sabían que algunas batallas cada uno debe librarlas por sí mismo. Por la mañana, cuando Griffith se fue a trabajar, Priscila llamó al doctor Latimer. Por suerte, tenía un hueco entre citas y accedió a reunirse con ella en la clínica. Orrin Latimer era un hombre alto y delgado, con una barba gris bien recortada. A pesar de sus 45 años, parecía mayor debido a las canas prematuras y las arrugas alrededor de los ojos, consecuencia de muchos años de trabajo con pacientes que padecían graves problemas neurológicos. Se reunieron en su despacho, una sala espaciosa con un diseño minimalista. Las paredes solo estaban decoradas con diplomas e ilustraciones anatómicas del cerebro. «¿A qué debo esta visita inesperada?», preguntó Latimer, indicando a Priscila que se sentara en una silla frente a su escritorio. «Su correo electrónico me alarmó». Priscila le contó brevemente sobre los dibujos de Griffith, sus sueños, el nombre que se repetía y el episodio nocturno. También mencionó a la extraña visitante que había reaccionado tan violentamente a la foto de Griffith. Latimer escuchó atentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa, un hábito que solía indicar que estaba sumido en sus pensamientos. «¿Y esa mujer se llamó Innis Reeves?», preguntó cuando Priscila terminó. «Sí. ¿La conoce?». Latimer se quedó callado como sopesando qué decir. «¿Que si la conozco? No, personalmente no. Pero su nombre aparecía en los documentos médicos de Griffith». Priscila sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué? Pero nunca me lo había mencionado». Latimer suspiró y se quitó las gafas, empezando a limpiarlas con el borde de la bata, otro hábito que solía manifestar en momentos de tensión. Cuando llevaron a Griffith al hospital después del accidente, su teléfono estaba muy dañado. Los técnicos solo pudieron recuperar parte de los contactos. Entre ellos estaba Innis Reeves, indicada como contacto de emergencia. Intentamos ponernos en contacto con ella, pero no contestó. Las búsquedas en las redes sociales tampoco dieron resultado. ¿Y no considerasteis necesario informar de ello? La voz de Priscila temblaba por la ira que apenas podía contener. Cuando aparecisteis en la vida de Griffith, ya había pasado más de un año desde el accidente, dijo Latimer. Había empezado una nueva vida. La ética médica en estos casos es un tema complicado. Teníamos que respetar su autonomía, su nueva identidad. Entonces lo sabían, dijo Priscila en voz baja. Sabían que podía tener otra vida, otras relaciones, y no dijeron nada. Latimer se volvió a poner las gafas y la miró con simpatía. Priscila, la memoria es algo impredecible, sobre todo después de un trauma como el de Griffith.
puede volver en fragmentos, puede que nunca vuelva por completo. No quería crear falsas expectativas ni alarmar a nadie. Hizo una pausa y añadió: pero ahora que esos fragmentos han empezado a aflorar por sí solos y ha aparecido esta mujer, quizá tengamos que replantearnos el enfoque. ¿A qué se refiere? Latimer se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. La memoria puede volver de formas impredecibles. Sueños, flashes repentinos de reconocimiento, respuestas emocionales a estímulos aparentemente aleatorios. A menudo, los pacientes con amnesia comienzan a recordar primero los momentos más emotivos del pasado. Miró a Priscilla directamente a los ojos. Si Griffith tuvo un hijo, eso podría explicar la fuerza de esos recuerdos. Priscilla sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Un niño, una niña llamada Piper, con el pelo pelirrojo, de pie en el muelle. ¿Cree que tenía una hija?, preguntó ella, y su voz sonó extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. Es solo una suposición, dijo Latimer, pero explicaría muchas cosas. El nombre que se repite en los sueños, el apego emocional al lago y a la casa. ¿Y ahora qué hago?, preguntó Priscilla. ¿Se lo digo? ¿Busco a esa mujer, Innis? ¿Y si es su exmujer? Latimer volvió a suspirar. No puedo darte un consejo claro, Priscilla. Desde el punto de vista médico, enfrentarse al pasado podría ser útil para que Griffith recuperara la memoria, pero desde el punto de vista humano, es complicado, muy complicado. Hizo una pausa y añadió: si quieres, puedo hablar con él en nuestra próxima cita. Abordaré el tema con delicadeza y evaluaré su reacción. Priscilla asintió, sin atreverse a hablar. Se sentía como si su mundo se estuviera derrumbando, piedra a piedra. ¿Y si Griffith realmente tenía otra familia antes del accidente? ¿Y si el amor de toda su vida en realidad pertenecía a otra mujer y a un niño desconocido? Necesito pensar, dijo finalmente. Gracias por tu sinceridad, aunque sea tardía. Cuando salió del despacho de Latimer, sintió que su teléfono vibraba. Era un mensaje de Griffith. Llegaré tarde. Reunión con los compañeros. No me esperes para cenar. Te quiero. Priscilla miró la pantalla y la invadió una extraña sensación, como si esas sencillas palabras hubieran sido enviadas desde otra realidad, desde un mundo que estaba a punto de dejar de existir. Al salir de la clínica, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Innis Reeves estaba de pie a la entrada de una cafetería, mirando directamente a Priscilla. Sus miradas se cruzaron a través de la calle y por un instante el tiempo pareció detenerse. Luego, Innis se dio la vuelta y desapareció tras las puertas de la cafetería. Pasaron 3 días de extraña incertidumbre. Después de que Priscilla vio a Innis en la cafetería, entró, pero la mujer ya no estaba allí, o bien había salido por la puerta trasera o Priscilla simplemente la había perdido de vista. Desde entonces, no intentó encontrar a Innis. Algo la detenía, un miedo irracional a lo que pudiera descubrir. Griffith se volvió aún más distante. Llegaba tarde, alegando que tenía clases extra con los estudiantes o reuniones con sus colegas. Priscilla no hacía preguntas innecesarias, aunque su intuición le decía que no siempre decía la verdad. El viernes por la mañana, durante el desayuno, Griffith le recordó la fiesta corporativa que organizaba la Facultad de Matemáticas en honor a la concesión de una beca a uno de los profesores. ¿No te has olvidado de que hoy vamos a cenar?, preguntó mientras removía los cereales en un bol. Empezamos a las 7, en el restaurante Olive Garden. Priscilla asintió con la cabeza. Realmente se había olvidado del evento, demasiado absorta en sus preocupaciones. Pero tal vez una fiesta era justo lo que necesitaban: salir, distraerse de las rarezas de los últimos días. Claro que me acuerdo, mintió. ¿Qué me pongo? Algo semiformales, respondió Griffith. Te queda muy bien ese vestido azul.
Fue un comentario inesperadamente concreto para Griffith, que no solía prestar mucha atención a su vestuario. El vestido azul era realmente uno de los mejores vestidos de Priscilla. Elegante, con los hombros descubiertos, lo había comprado para la Navidad del año anterior y solo se lo había puesto un par de veces. «Está bien», dijo ella, tratando de que su voz sonara natural. «Azul, muy azul». El día transcurrió con la rutina habitual. Priscilla estuvo ocupada en el trabajo, resolviendo los asuntos administrativos que se habían acumulado durante la semana. No llamó a Griffith durante la pausa para comer, como solía hacer, y él tampoco la llamó. Este pequeño cambio en sus hábitos parecía simbólico. Entre ellos se estaba levantando un muro invisible y ninguno de los dos sabía cómo derribarlo. Al llegar a casa, Priscilla subió a su dormitorio para cambiarse. El vestido azul estaba colgado en el armario, envuelto en una funda protectora. Lo sacó y lo puso sobre la cama. Luego se dirigió al baño para darse una ducha. Bajo el chorro de agua caliente, trató de ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Quizás hoy, en el ambiente neutral del restaurante, se armaría de valor y le preguntaría directamente a Griffith por su extraño comportamiento, por los dibujos, por la niña de sus sueños. Cuando salió del baño, oyó a Griffith hablando por teléfono en la planta baja. Su voz sonaba apagada, pero se notaba tensión en su tono. Priscilla se acercó a la escalera, tratando de no hacer ruido. «No sé si estoy preparado para esto», decía Griffith. «Todo es tan complicado. Sí, entiendo que 5 años es mucho tiempo». «No, no se lo he dicho. Tienes que darme tiempo». Hubo una pausa. Evidentemente su interlocutor estaba diciendo algo. Luego Griffith continuó. «Mañana. Sí, lo recuerdo. A las 10. En el lugar junto al lago. Sí, encontraré el camino». Un golpe en la puerta de entrada interrumpió la conversación. Priscilla regresó rápidamente al dormitorio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Oyó cómo Griffith abría la puerta, intercambiaba unas palabras con alguien, quizá el mensajero o un vecino, y volvía a la conversación telefónica, pero ahora su voz era demasiado baja para distinguir las palabras. Con manos temblorosas, Priscilla comenzó a vestirse. Los fragmentos de la conversación que había escuchado se unían en un mosaico que no quería ver completo. Mañana. A las 10. El lago. Todo indicaba que Griffith iba a reunirse con alguien, probablemente con esa mujer, Innis, y tal vez con una niña llamada Piper, con su hija. Era su peor temor, que ahora cobraba forma real. Se puso un vestido, se maquilló en piloto automático, tratando de que sus manos no temblaran. Cuando bajó, Griffith ya estaba listo, con un traje gris oscuro que lo hacía parecer aún más alto y delgado. Él sonrió al verla, y por un instante, Priscilla vio en sus ojos un destello de la calidez que alguna vez había sido habitual en su relación. «Estás preciosa», dijo él. «Gracias», respondió Priscilla. «Tú también». En el coche apenas hablaron. Griffith encendió la radio y la música clásica llenó el habitáculo, liberándolos de la necesidad de mantener una conversación. Priscilla miró por la ventana las calles de Arlington que pasaban a toda velocidad, pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía solo una semana eran una pareja normal, con los problemas y las alegrías habituales. Ahora se sentía como una actriz en una obra de teatro en la que todos los demás se sabían el guión menos ella. El restaurante Olive Garden era uno de los más prestigiosos de Arlington, un elegante edificio de estilo mediterráneo con una terraza que daba a un pequeño parque. En el interior predominaban los tonos cálidos, paredes de terracota, muebles de madera y una suave iluminación procedente de lámparas de araña de hierro forjado. Los compañeros de Griffith ya se habían reunido en un salón privado alquilado para el evento. Priscilla reconoció a algunos de ellos, ya que los había visto en anteriores fiestas de la facultad. El decano de la facultad,
El profesor Harrison los recibió en la entrada. «Griffith, Priscilla, me alegro de veros», dijo estrechándoles la mano. «Pasad, ya están sirviendo los aperitivos». Entraron en la sala, donde entre las mesas con comida y bebida se movían unas 30 personas, profesores con sus esposas, varios estudiantes de posgrado y representantes de la administración de la universidad. El ambiente era animado y distendido. Los camareros, vestidos con chalecos oscuros, servían copas de vino y bandejas con canapés. Griffith tomó 2 copas de champán y le ofreció una a Priscilla. «Por una velada exitosa», dijo. Chocaron las copas y Priscilla dio un pequeño sorbo, sintiendo cómo las burbujas le hacían cosquillas en la garganta. Tenía que mantener la cabeza despejada esa noche. La primera hora transcurrió sin incidentes. Se movían entre los grupos de invitados, intercambiando cortesías y felicitaciones con el profesor Chang, que había recibido la beca. Griffith estaba en su elemento entre sus colegas, animado, ingenioso, inmerso en discusiones sobre teorías matemáticas y noticias académicas. Priscilla se quedó a su lado, sonriendo en los momentos oportunos, pero con la mente en otra parte. Hacia las 8, los camareros comenzaron a preparar las mesas para la cena principal. Griffith se excusó y salió, diciendo que tenía que hacer una llamada. Priscilla lo vio dirigirse hacia la salida, sacando el teléfono mientras caminaba. Ella se quedó de pie junto a la ventana, observando a los invitados. El profesor Lindgren, un colega de Griffith en la facultad, se acercó a ella con una copa de vino. «Su marido está en racha hoy», dijo, señalando con la cabeza hacia la puerta por la que se había marchado Griffith. En la última reunión de la facultad, propuso un enfoque muy interesante para enseñar análisis a los estudiantes de primer año. Priscilla esbozó una sonrisa forzada. «Sí, se entrega por completo al trabajo». «Y no solo al trabajo», dijo Lindgren con una leve sonrisa. «Lo vi en la ciudad con una joven. Parecían muy absortos en la conversación». Priscilla se quedó paralizada. Estaba segura de que su rostro delataba su conmoción, pero Lindgren no pareció darse cuenta. «Probablemente sea una de sus alumnas», continuó él con indiferencia, aunque parecía un poco mayor que las alumnas habituales. Pelirroja, bastante llamativa. Pelirroja, como la niña del dibujo del muelle. «Lo siento, tengo que...» Priscilla no terminó la frase y se alejó rápidamente del desconcertado profesor. Se dirigió al baño de mujeres, necesitando un momento de intimidad para ordenar sus pensamientos. En el pasillo vio un perchero con la ropa de los invitados. Entre los abrigos y las chaquetas, reconoció el abrigo gris claro de Griffith, nuevo, comprado el mes pasado. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, Priscilla se acercó al perchero. Miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío, los invitados se reunían en el comedor. Su mano se deslizó en el bolsillo del abrigo de Griffith, buscando sin saber qué. En el bolsillo derecho no había nada más que unos guantes y un paquete de caramelos de menta, pero en el izquierdo sus dedos encontraron una hoja de papel doblada. Priscilla la sacó y la desdobló. Era una nota escrita con una letra femenina y cuidada. «Mañana a las 10 en el lugar de siempre. Piper quiere verte. Ella te recuerda, aunque tú la hayas olvidado. 5 años son suficientes. Inis». Priscilla sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. La nota confirmaba todos sus temores. Griffith tenía otra vida antes del accidente, otra familia. Piper era su hija, que recordaba a su padre, aunque él la hubiera olvidado. No sabía muy bien qué hacer a continuación. Como en una nube, guardó la nota en el bolsillo, se dio la vuelta y regresó al salón. Los invitados ya se estaban sentando a la mesa. Griffith estaba de pie junto a su mesa, mirando a su alrededor en busca de Priscilla. Al verla, la saludó con la mano, pero Priscilla no se atrevía a acercarse a él. No ahora, cuando todo su interior gritaba de dolor y miedo.
se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida. ¿Pris? La voz de Griffith se oyó entre el murmullo de las conversaciones, pero ella no se volvió. Hacía fresco en la calle. Priscila se abrazó a sí misma, sintiendo cómo temblaba. No había cogido el abrigo, ni había pensado en qué iba a hacer a continuación. Lo único que sabía era que tenía que marcharse de allí, de aquel restaurante, de aquella vida que de repente se había revelado como una mentira. Caminaba rápidamente por la calle, sin prestar atención a las miradas desconcertadas de los transeúntes. Una mujer con un vestido de noche sin abrigo en una fría tarde de primavera era una imagen inusual en las tranquilas calles de Arlington. En su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos y recuerdos, el extraño comportamiento de Griffith en los últimos días, los dibujos de la casa y el lago, la mujer desconocida en su despacho, reaccionando a la foto de Griffith, la niña pelirroja en el muelle, y ahora esta nota que confirmaba que Griffith tenía, y posiblemente todavía tenía, una hija. Oyó pasos rápidos detrás de ella. Priscila aceleró el paso, sin ganas de dar explicaciones a Griffith, pero los pasos la alcanzaron. «Pris». La voz de Griffith estaba llena de angustia. «Espera, por favor». Se detuvo y se volvió lentamente. Griffith estaba a pocos pasos de ella, jadeando, con el pelo revuelto y un abrigo puesto a toda prisa. En su rostro se leía una sincera preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó dando un paso hacia ella. «¿Por qué te has ido?». Priscila apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, lo que le causó un dolor que la ayudó a concentrarse. «¿Quién es Piper?», preguntó directamente. Griffith se quedó paralizado. Incluso a la tenue luz de las farolas se podía ver cómo se le había ido el color de la cara. «¿Qué?». «Piper», repitió Priscila. «La chica de tus sueños, la chica pelirroja del muelle. Piper, que quiere verte mañana a las 10 en el sitio de siempre». «¿Quién es Griffith?». Griffith se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba confundido o nervioso. «Pris, yo...». «No me mientas», lo interrumpió ella. «Vi la nota. Era de Innis». Griffith parecía como si le hubieran dado un golpe. Se dejó caer lentamente en el banco más cercano, como si las piernas le fallaran. «¿Has leído mi correo?», preguntó en voz baja. «La nota que había en el bolsillo de tu abrigo», precisó Priscila. «No era mi intención, pero me alegro de haberlo hecho. Si no, habría seguido viviendo en la ignorancia». Griffith levantó la vista y Priscila vio en sus ojos una mezcla de culpa y miedo. «No sé quién es», dijo él. «Más bien, no la recuerdo, pero estas últimas semanas he tenido sueños sobre ella, sobre la casa junto al lago, sobre una mujer...». Se detuvo. «Sobre una mujer llamada Innis». «¿Y no consideraste necesario contármelo?», preguntó Priscila, sintiendo cómo la ira se abría paso a través de la conmoción. «No sabía qué decir», respondió Griffith. «Son solo fragmentos, retazos de sueños. No estaba seguro de si eran recuerdos reales o solo juegos del subconsciente». «¿Y la nota? ¿Quedamos mañana a las 10?». Griffith suspiró. «Innis me encontró hace 3 días. Se me acercó después de la clase y me dijo que nos conocíamos, que antes del accidente». Miró a Priscila con tal desesperación que a ella se le encogió el corazón. «Antes del accidente era mi esposa, y Piper era nuestra hija». Priscila sintió que algo se rompía en su pecho. Una cosa es sospechar y otra muy distinta es escuchar la confirmación de tus miedos. «Y ibas a reunirte con ellas mañana, sin decirme nada». «Iba a contártelo», dijo Griffith. «Hoy, después de cenar. Solo quería elegir el momento adecuado». «¿El momento adecuado?». La voz de Priscila temblaba. «O quizá el momento adecuado fue hace 3 días cuando ella se puso en contacto contigo por primera vez. O ayer. O esta mañana». Griffith bajó la cabeza. «Tienes razón.
Debería habértelo contado enseguida, pero tenía miedo, miedo de perder lo que tenemos, a ti. ¿Y en lugar de eso planeabas reunirte en secreto con tu exmujer y tu hija? Priscila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿Cuánto tiempo lo sabías? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Realmente no las recuerdo, Pris, dijo Griffith. Incluso ahora, cuando vi a Innis, era una desconocida para mí, y a Piper aún no la he visto. Innis dijo que tenía 11 años. Era muy pequeña cuando tuve el accidente. Las lágrimas finalmente brotaron y rodaron por las mejillas de Priscila. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. ¿Qué va a pasar? Griffith se levantó y dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. No lo sé, admitió él. Todo es muy confuso. Una parte de mí quiere saber la verdad sobre su pasado, sobre la niña que podría ser su hija, pero otra parte quiere simplemente seguir con nuestra vida, olvidarse de todo esto. Eso es imposible, dijo Priscila. No se puede olvidar que tienes una hija. Lo sé, respondió Griffith en voz baja. Por eso accedí a la reunión. Tengo que verla, entenderla, sentir algo. Priscila miró al hombre que tenía delante, al hombre que creía conocer mejor que a nadie en el mundo. Ahora parecía casi un desconocido. Un hombre con un pasado del que ella no sabía nada, con compromisos que ella ni siquiera sospechaba. Necesito tiempo, dijo ella, para pensar, para asimilar todo esto. Por supuesto, dijo Griffith. Podemos volver a casa, hablar. No. Priscila negó con la cabeza. Tú no. Necesito estar sola. Voy a ir a ver a Solveig. Sin esperar respuesta, sacó el teléfono y llamó a un taxi. Se quedaron en silencio, mirando en direcciones opuestas. Cuando llegó el coche, Priscila abrió la puerta y se volvió por última vez. ¿Vas a ir mañana a esa reunión? Griffith parecía destrozado, pero en sus ojos se veía la determinación. Sí, dijo. Tengo que hacerlo. Priscila asintió, como si esperara esa respuesta. Espero que encuentres lo que buscas, dijo y se subió al taxi. Cuando el coche arrancó, Priscila miró por la ventana trasera a la figura de Griffith, que se había quedado solo en la acera. El hombre que había sido el centro de su vida durante los últimos 3 años y que ahora era un desconocido con un pasado del que ella no sabía nada. Priscila pasó la noche en casa de Solveig, acurrucada en el sofá plegable del salón de su amiga. No podía dormir. En lugar de eso, daba vueltas en su cabeza a los acontecimientos de los últimos días, tratando de entender cómo la realidad que ella consideraba suya podía haber cambiado tan repentinamente. ¿Por qué no duermes? Solveig apareció en la puerta, envuelta en una bata de felpa. Son casi las 4 de la mañana. No puedo dormir. Priscila se sentó, llevando las rodillas al pecho. No puedo dejar de pensar. Solveig suspiró y se dirigió a la cocina. Un minuto después regresó con 2 tazas de té caliente. Hiciste bien en marcharte, dijo, entregándole una taza a Priscila. Necesitas espacio para pensar. No sé qué hacer. Priscila rodeó la taza con las manos, como si intentara calentarse con su calor. Mi marido está saliendo con otra mujer y ella, nuestra... Joder. Ni siquiera sé cómo llamarlo, con su hija, una niña de cuya existencia yo ni siquiera sospechaba. Pero Griffith no sabía nada de ella, señaló Solveig. Al menos no lo recordaba. Eso importa. Priscila levantó la vista hacia su amiga. Sigue siendo su padre. Tiene obligaciones para con ella. Solveig eligió cuidadosamente las palabras. Técnicamente, sí, pero si no recuerda ni a su hija ni a su exmujer, es complicado, desde el punto de vista legal y moral. ¿Y ahora qué hago? ¿Aceptar sin más que mi marido tiene otra familia? Quizá deberías averiguar más antes de tomar ninguna decisión, sugirió Solveig. Priscila se quedó pensativa. Sí, necesitaba más información. Tenía que entender a qué se enfrentaba antes de decidir cómo reaccionar.
Tienes razón, dijo. Mañana empezaré mi propia investigación. A la mañana siguiente, cuando Solveig se fue a trabajar, Priscilla abrió su ordenador portátil. Lo primero que hizo fue revisar su correo electrónico. No había ningún mensaje de Griffith. Luego, entró en su cuenta del sistema médico de la clínica. Como administradora, tenía acceso al archivo de pacientes. Buscar los registros de Griffith era poco ético y posiblemente ilegal, pero en ese momento a Priscilla no le importaban demasiado las normas profesionales. Tecleó su nombre en el buscador y seleccionó uno de los resultados. El historial médico de Griffith comenzaba 5 años atrás, cuando ingresó en el hospital tras el accidente. Antes de eso, al parecer, nunca había acudido a su centro médico. Priscilla revisó los registros de las lesiones sufridas en el accidente: traumatismo cráneoencefálico grave, fracturas múltiples, hemorragia interna. Su estado al ingresar era crítico y los médicos lucharon por su vida durante los 2 primeros días. Luego encontró un registro de las pertenencias que Griffith tenía consigo en el momento del ingreso. Entre ellas figuraba un teléfono móvil. Dañado, no funciona. En una nota se indicaba que el personal técnico del hospital había podido recuperar parcialmente los datos del teléfono, incluida la lista de contactos. Priscilla se desplazó hacia abajo y vio un documento adjunto: contactos del paciente para avisar. Lo abrió con el corazón palpitando. La lista era corta. Solo había 5 nombres y el primero era Innis Reeves, esposa. Junto a él figuraba un número de teléfono. Priscilla respiró hondo y siguió leyendo. Los siguientes en la lista eran Malcolm Atticus, padre, con la nota B.Joe; Esther Atticus, madre, también con la nota B.D.; Denny Frost, amigo; y Oliver Wayne, compañero de trabajo. Más abajo había otro documento: resultados de la notificación a los contactos. Priscilla lo abrió. Frente al nombre de Innis había una nota: número no disponible. Los repetidos intentos de contacto han sido infructuosos. En la dirección indicada, Lakeside 22, Arlington, no se ha encontrado a la persona de contacto. Los vecinos informaron de que la familia se mudó hace aproximadamente 1 año y se desconoce su nueva dirección. Danny Frost tampoco respondió a las llamadas, y Oliver Wayne informó de que había perdido el contacto con Griffith después de que éste fuera despedido de la empresa Arlington Data Systems 1 año antes del accidente. Priscilla se recostó en el respaldo de la silla. Así que Griffith estaba realmente casado con Innis. Vivían en Arlington, en Lakeside Street, cerca del lago Long Lake. Si Priscilla recordaba bien la geografía de la ciudad, eso explicaba sus sueños sobre la casa junto al agua. Pero ¿por qué Innis no respondía a las llamadas del hospital? ¿Por qué no buscó a su marido después de su desaparición? Priscilla volvió al historial médico y siguió leyendo. En los registros de los exámenes neurológicos de los primeros meses después del accidente, a menudo encontraba el nombre del doctor Orrin Latimer. Fue él quien diagnosticó amnesia retrógrada global y trató a Griffith durante su rehabilitación. En una de las notas de Latimer, Priscilla encontró una referencia a un intento de contactar con la familia del paciente. Una nueva solicitud a la policía para localizar a la esposa del paciente no ha dado resultados. Según la información de los servicios sociales, Innis Reeves y su hija, Piper Atticus, de 5 años, se han mudado a otro estado. No se ha podido determinar la dirección exacta. Hija. Priscilla sintió un nudo en la garganta. Piper Atticus, 5 años. Ahora debería tener unos 11, según las palabras de Griffith. Priscilla cerró el portátil y miró el reloj. Eran casi las 9 de la mañana. La cita de Griffith con Innis y Piper era a las 10 en el lugar de siempre, probablemente junto al lago que había pintado, pero Priscilla no sabía exactamente dónde era. El lago Long Lake era bastante grande,
con varias playas y embarcaderos. Cogió el teléfono y marcó el número del doctor Latimer. Orrin Latimer al habla, respondió él tras el tercer tono. Doctor Latimer, soy Priscilla Atticus, dijo ella. Necesitamos hablar urgentemente, en persona. Hubo una breve pausa. ¿Priscilla? ¿Ha pasado algo? Su voz sonaba preocupada. Sí, muchas cosas, respondió ella. Sé que Griffith tenía otra familia antes del accidente, una esposa y una hija, y sé que usted lo sabía todo este tiempo. Otra pausa, más larga. Estoy en la clínica, dijo finalmente Latimer. Tengo una hora libre entre pacientes. Ven si quieres. Estaré allí en 20 minutos, dijo Priscilla antes de colgar y empezar a prepararse. Al llegar a la clínica, se dirigió directamente al despacho de Latimer, ignorando los saludos de sus colegas. El doctor la estaba esperando, sentado en su escritorio. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Pase», dijo, señalando la silla frente a él. Priscilla se sentó sin quitarse el abrigo. «Quiero que me lo cuente todo», dijo sin preámbulos. «Toda la verdad sobre el pasado de Griffith, sobre su familia, sobre por qué su mujer y su hija desaparecieron de su vida». Latimer suspiró, se quitó las gafas y empezó a limpiarlas, un gesto que Priscilla ya conocía como señal de nerviosismo. «Es una historia complicada, Priscilla, y no estoy seguro de tener derecho a...» «No me hable de derechos y ética», lo interrumpió ella. «Usted ha ocultado esta información durante años. Si hubiera sido sincero desde el principio, podríamos haber evitado la situación actual». Latimer se puso las gafas y la miró. «¿Ha visto a Innis?», preguntó. «Ha venido a la clínica y le ha dejado una nota a Griffith para que se reuniera con él. Hoy, a las 10. Priscilla miró el reloj. «Dentro de 40 minutos». Latimer asintió, como si lo esperara. «Supuse que tarde o temprano volvería», dijo. «Sobre todo después de que Griffith empezara a aparecer en las noticias locales por su trabajo en la universidad». «Cuénteme», exigió Priscilla. «Sobre Griffith e Innis, sobre lo que pasó». Latimer se recostó en la silla. «Se conocieron en la universidad», comenzó. «Ambos eran estudiantes. Griffith estudiaba matemáticas e Innis, literatura. Se casaron en su último año, justo después de que Innis descubriera que estaba embarazada. Piper nació cuando tenían 22 años». Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Después de terminar sus estudios, Griffith consiguió trabajo en Arlington Data Systems, una empresa dedicada al análisis de datos. Innis daba clases de literatura en un instituto. Compraron una casa en Lakeside, cerca del lago. A primera vista, parecían una familia joven perfecta. ¿Pero?, preguntó Priscilla, intuyendo que la historia no era tan sencilla. «Pero tenían problemas», continuó Latimer. «Lo sé por la propia Innis. Ella vino a verme después del accidente, cuando Griffith estaba en coma. Me contó que un año antes del accidente habían empezado a distanciarse. Griffith trabajaba mucho y viajaba a menudo por trabajo. Innis sospechaba que tenía a alguien más. Discutían a menudo. Priscilla sintió un extraño alivio. Al menos, el matrimonio de Griffith no era un idilio que se había roto solo por un accidente. En algún momento, Griffith perdió su trabajo», continuó Latimer. «Innis no sabía la razón exacta. Él no se lo dijo. Esto agravó sus problemas financieros y sus conflictos. Aproximadamente un mes antes del accidente, decidieron separarse. Innis se llevó a Piper y se mudó con su hermana a Portland». Latimer se quitó las gafas de nuevo y se frotó el puente de la nariz. Cuando ocurrió el accidente, Griffith regresaba de Portland. Innis dijo que había ido a ver a su hija y, tal vez, a discutir su relación. Pero tuvieron una fuerte discusión, y él se marchó enfadado. A unas horas de Arlington, su coche se salió de la carretera en un puerto de montaña. «¿Y después del accidente, Innis no quiso volver?», preguntó Priscilla. «No exactamente»,
respondió Latimer. Cuando Griffith estaba en coma, ella vino varias veces. Se sentaba junto a su cama y traía a Piper. Pero luego, cuando él recuperó la conciencia y quedó claro que no la recordaba a ella ni a su hija, fue demasiado duro para ella. Latimer suspiró. Debes entenderlo, Priscilla. Imagina que el hombre al que amabas, con el que tienes una hija, te mira como si fueras una desconocida. No reconoce ni tu rostro ni tu voz. Para Innis fue como la muerte de su marido, solo que peor, porque su cuerpo estaba vivo, pero el hombre que ella conocía había desaparecido. Priscilla asintió. No necesitaba imaginarlo. Había sentido algo parecido la noche anterior, cuando comprendió que el Griffith que ella conocía no era el verdadero Griffith. O, al menos, solo era una parte de él. Y ella simplemente se marchó, lo abandonó. Innis era una mujer joven con una hija de 5 años, dijo Latimer. Ya estaban al borde del divorcio antes del accidente, tenían problemas económicos, y ahora ella tenía que cuidar no solo de su hija, sino también de un marido con amnesia grave que quizá nunca la recordaría. Tomó la decisión que consideró correcta en esas circunstancias. ¿Y Piper?, preguntó Priscilla. ¿Qué sabe ella de su padre? No puedo decirlo con certeza, respondió Latimer, pero creo que Innis debió decirle algo. Es difícil explicarle a una niña por qué su padre desapareció de repente de su vida. Priscilla miró el reloj. Faltaba menos de media hora para que Griffith se reuniera con Innis y Piper. ¿Dónde pueden encontrarse?, preguntó. La nota decía, el lugar de siempre. ¿Es junto al lago? Latimer asintió. Probablemente. Su casa estaba cerca de la orilla este del lago Long Lake. Hay un embarcadero de madera y un puerto deportivo. Griffith mencionó ese lugar en sus sueños, ¿verdad? Sí, confirmó Priscilla. Incluso lo dibujó. El embarcadero que se adentraba en el agua. Se levantó y se abrochó el abrigo con determinación. Gracias por la información, Dr. Latimer. Tardía, pero útil. ¿Qué va a hacer?, preguntó Latimer con inquietud. Quiero verlos, dijo Priscilla. A Innis y Piper. Quiero ver cómo reacciona Griffith ante ellos. Necesito saber a qué me enfrento. Priscilla. Latimer también se levantó. Tenga cuidado. Es una situación delicada para todos los involucrados, especialmente para una niña. Ella asintió. Lo sé. No voy a montar una escena ni a entrometerme. Solo quiero observar. Al salir de la clínica, Priscilla se subió a un taxi y dio la dirección. La estación de barcos de la orilla este del lago Long Lake. De camino, pensó en lo que había descubierto. Así que Griffith e Innis estaban a punto de divorciarse antes del accidente. Su matrimonio se estaba desmoronando debido al trabajo de Griffith, sus posibles infidelidades y sus problemas económicos. Innis ya lo había dejado y se había llevado a su hija. Eso cambiaba un poco las cosas. Quizás Innis no había vuelto para recuperar su relación, sino para darle a Piper la oportunidad de conocer a su padre, o tenía otros motivos. El taxi se detuvo en el aparcamiento junto al lago. Priscilla pagó y salió. El día era fresco, pero soleado. El lago brillaba bajo los rayos del sol primaveral y pequeñas olas rompían contra la orilla. A lo largo de la orilla había un sendero para peatones, en el que a esa hora había poca gente, un par de corredores, una pareja de ancianos con un perro y una madre con un cochecito. Priscilla miró a su alrededor y vio un embarcadero de madera que se adentraba en el lago a unos 200 metros del aparcamiento. Junto a él había un pequeño edificio que era una estación de botes, ahora cerrado, ya que la temporada aún no había comenzado. El lugar era exactamente como lo había dibujado Griffith. Miró el reloj. Faltaban 5 para las 10. Si Griffith llegaba a tiempo, debería aparecer en cualquier momento. Priscilla miró a su alrededor en busca de un lugar desde donde poder observar sin llamar la atención. No muy lejos del embarcadero había un banco bajo un árbol frondoso.
Se dirigió hacia allí y se sentó. Se puso las gafas de sol y se subió el cuello del abrigo. A las 11:10, el familiar sedán plateado de Griffith apareció en el aparcamiento. Salió del coche y miró a su alrededor, claramente nervioso. Llevaba vaqueros y un jersey azul oscuro, su ropa habitual para los fines de semana. Priscila sintió una punzada de dolor. Le resultaba tan familiar, tan cercano. Y, al mismo tiempo, ahora se dirigía a reunirse con otra mujer, con una hija de la que Priscila, hasta hacía poco, ni siquiera sospechaba. Griffith se dirigió al muelle con las manos en los bolsillos. Su andar era tenso, como si fuera a un examen importante. Se detuvo al principio del muelle y se quedó mirando el agua. Al cabo de unos minutos, aparecieron dos figuras desde la estación de botes, una mujer y una niña. Incluso desde la distancia, Priscila reconoció a la mujer como Innis. El mismo pelo largo y oscuro recogido en un moño descuidado, la misma figura esbelta. La niña que estaba a su lado era delgada, con largo pelo pelirrojo que le caía sobre los hombros. Cogía a Innis de la mano y parecía resistirse un poco, como si no quisiera seguir adelante. Griffith se volvió al oír sus pasos. Se quedó inmóvil, mirando a Innis y Piper, que se acercaban. Priscila no podía ver la expresión de su rostro desde esa distancia, pero notó cómo se tensaban sus hombros. Innis se detuvo a unos pasos de él, todavía sujetando a su hija de la mano. Intercambiaron unas palabras que Priscila no pudo oír. Luego, Innis empujó suavemente a Piper hacia adelante. La niña dio unos pasos vacilantes hacia Griffith. Llevaba vaqueros y una chaqueta verde brillante, y colgaba un pequeño bolso del hombro. Incluso desde la distancia, Priscila podía ver su postura tensa, la inseguridad en sus movimientos. Griffith se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de la niña. Dijo algo y Piper asintió con la cabeza, insegura. No se abrazaron. No hubo una escena emotiva de reencuentro. En lugar de eso, se miraron el uno al otro, dos desconocidos unidos por lazos invisibles de sangre. Luego, Griffith se levantó y los tres se dirigieron al muelle. Innis caminaba un poco más atrás, dejando espacio para que padre e hija hablaran. Llegaron al final del muelle y se detuvieron allí, mirando el agua. Griffith dijo algo, señalando la orilla opuesta del lago. Piper escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Priscila los observaba, sintiendo una extraña mezcla de emociones. El dolor de saber que Griffith tenía toda una vida de la que ella no sabía nada. Celos hacia Innis, que una vez fue su esposa, la madre de su hijo. Compasión por Piper, que había crecido sin un padre y ahora había conocido al hombre que no la recordaba. E incertidumbre sobre su propio futuro. ¿Qué significaba todo esto para ella, para su matrimonio con Griffith? De repente, Piper sacó algo de su bolso, un libro o un álbum, y se lo entregó a Griffith. Él lo tomó, comenzó a hojearlo, incluso desde la distancia, Priscila vio cómo cambiaba su postura. Los hombros se le hundieron, la cabeza se le inclinó, como si el peso de la conciencia se le hubiera echado encima de golpe. Innis se acercó y le puso la mano en el hombro. Se quedaron allí un rato, un hombre, una mujer y un niño, siluetas recortadas contra el agua resplandeciente. Una familia dividida por la amnesia, pero aún unida por los hilos invisibles del pasado. Priscila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó, tratando de ahogarlas. No era momento para emociones. Necesitaba mantener la mente clara para decidir qué hacer a continuación. Los tres del muelle comenzaron a dirigirse hacia la orilla. Priscila se tensó, dispuesta a marcharse si se dirigían hacia ella. Pero giraron en dirección contraria, hacia una pequeña cafetería a orillas del lago que, por lo que parecía, acababa de abrir. Priscila se quedó sentada en el banco, observando cómo entraban en la cafetería. A través de los grandes ventanales, pudo ver cómo se sentaban en una mesa junto a la ventana con vistas al lago.
El camarero les trajo la carta y empezaron a discutir algo, quizá eligiendo qué comer. Una escena familiar normal que partía el corazón de Priscila por su normalidad. No sabía cuánto tiempo había estado sentada en ese banco observando la cafetería. ¿Una hora? ¿Dos? El sol estaba alto y hacía más calor. La gente pasaba por delante, corredores, ciclistas, familias con niños disfrutando del buen tiempo. Nadie prestaba atención a la mujer solitaria sentada en el banco. Por fin se abrió la puerta de la cafetería y Griffith salió junto con Innis y Piper. Se detuvieron en la acera. Griffith se agachó frente a Piper, le dijo algo y, tras dudar un segundo, la niña lo abrazó. Fue un gesto breve e inseguro, pero Priscila sintió su importancia. El primer paso para restablecer la conexión que se había roto 5 años atrás. Griffith se enderezó e intercambió unas palabras con Innis. Ella asintió con la cabeza, luego tomó a Piper de la mano y se dirigieron al estacionamiento, donde se encontraba un Honda azul oscuro, probablemente su automóvil. Griffith las miró hasta que se subieron al coche y se marcharon. Se quedó de pie en la acera, mirando al vacío. Incluso desde la distancia, Priscila podía ver su confusión, la conmoción de encontrarse con un pasado que no recordaba, pero que formaba parte de él. Finalmente, se dirigió lentamente hacia su coche. Priscila observó cómo se sentaba al volante, pero no arrancaba el motor. Simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha sobre el volante. Se enfrentaba a una decisión: acercarse a él ahora, hablarle de lo que había visto o darle tiempo para asimilar lo que había pasado. Al final, decidió no intervenir. En ese momento, ambos necesitaban espacio para pensar. Priscila se levantó del banco y se alejó en dirección opuesta al aparcamiento. Priscila regresó a casa al atardecer. Pasó varias horas paseando por la orilla del lago, tratando de ordenar en su mente todos los acontecimientos de los últimos días. La casa la recibió en silencio. Griffith aún no había llegado y ella no sabía si debía esperar a que regresara o si él decidiría pasar la noche en otro lugar, tal vez con Innis y Piper. Fue a la cocina. Sacó del frigorífico media botella de vino blanco que había sobrado de alguna cena y se sirvió una copa. Se sirvió una copa y se sentó junto a la ventana, mirando el jardín, donde las primeras flores de primavera brotaban de la tierra. Griffith y ella habían plantado esos bulbos el otoño anterior, planeando cómo admirarían la floración en primavera. Ahora parecía que eso había sido en otra vida. Se hizo de noche. Priscila encendió solo una pequeña lámpara en la esquina del salón, sin querer luz brillante. Hojeaba un álbum de fotos, fotos de ella y Griffith juntos durante los últimos 3 años. Un viaje a la costa. Navidad en casa de Solveig. El día que se mudaron a esa casa, ambos sonrientes, de pie en el porche con las llaves en la mano. Todos esos momentos eran reales, auténticos. Su felicidad no era una ilusión, simplemente se había construido sobre cimientos incompletos, sin conocer el pasado de Griffith. El sonido de la llave en la cerradura la hizo levantar la cabeza. La puerta se abrió y entró Griffith. Parecía agotado, con ojeras, como si hubiera envejecido varios años en un solo día. Al ver a Priscila en la penumbra del salón, se detuvo, claramente sin esperar encontrarla en casa. «¿Has vuelto?», dijo. «Igual que tú», respondió ella cerrando el álbum. Griffith se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho junto a la puerta. Sus movimientos eran lentos e inseguros, como los de alguien que no sabe muy bien dónde está ni qué está haciendo. «No estaba seguro de encontrarte aquí», dijo, pasando al salón, pero sin sentarse. «Después de que te fueras ayer, he estado allí hoy», lo interrumpió Priscila. «En el lago. Os vi a los 3». Griffith se quedó inmóvil y luego se dejó caer lentamente en el sillón frente a ella. «¿Me has estado siguiendo?» «Quería verlos», dijo Priscila. «Quería entender a qué me enfrento, con quién
No terminó la frase, pero Griffith asintió, entendiendo lo que no había dicho. ¿Con quién voy a tener que compartirte? ¿Y qué has entendido?, preguntó él en voz baja. Priscila bebió un sorbo de vino, ordenando sus pensamientos. He entendido que Piper es una niña maravillosa que necesita a su padre. He comprendido que Innis todavía siente algo por ti, a pesar de todos los problemas que tuvieron antes del accidente. Griffith se estremeció. «¿Has hablado con el doctor Latimer?» No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí. Me ha hablado de tu vida anterior, de que Innis y tú estaban a punto de divorciarse antes del accidente, que te dejó y se llevó a Piper». Priscila lo miró a los ojos. «¿Por qué ha vuelto ahora después de 5 años?» Griffith se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Dijo que Piper había empezado a hacer preguntas sobre su padre. Antes, Innis le decía que había muerto en un accidente. Pero luego Piper vio por casualidad una foto mía en Internet, en un artículo sobre una beca que nuestro departamento había recibido el año pasado. Mi foto apareció en un periódico local y alguien conocido de Innis publicó el enlace en las redes sociales. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Innis tuvo que decirle la verdad a su hija, que yo estaba vivo, pero que no las recordaba debido a una lesión en la cabeza. Piper insistió en que nos reuniéramos. Dijo que tenía derecho a conocer a su padre, aunque yo no las recordara. E Innis decidió volver a Arlington, concluyó Priscila por él. Da clases en una universidad de Seattle, dijo Griffith. Se ha tomado un semestre libre. Han alquilado un piso cerca de aquí. Innis dijo que es algo temporal, solo para darle a Piper la oportunidad de conocerme. Priscila sintió una punzada de celos. Innis se había tomado un permiso, se había mudado a otra ciudad, todo para que Griffith recuperara la relación con su hija, o quizá con ella misma. «¿Y tú qué sientes?», preguntó ella. «Cuando los viste, ¿recordaste algo?». Griffith negó con la cabeza. «No es lo que tú piensas. No hubo un repentino flash de memoria, de reconocimiento. Siguen siendo desconocidos para mí». Hizo una pausa. «Pero hubo algo más, especialmente con Piper, una especie de eco, como si en lo más profundo de mí, a un nivel que no puedo comprender con la mente, algo respondiera a ella». Sacó de su bolsillo un pequeño álbum con una cubierta de cuero gastada. «Piper trajo esto. Son fotos de nosotros, antes del accidente». Le tendió el álbum a Priscila. Ella lo tomó con cautela, como si pudiera quemarle los dedos. Al abrir la primera página, vio a un joven Griffith, con el pelo más largo, sin canas en las sienes y con una sonrisa despreocupada. Junto a él estaba Innis, muy joven, con el mismo rostro afilado e inteligente, pero sin la cautela que Priscila había notado cuando se encontraron en la clínica. Estaban delante del edificio de la universidad, abrazados, felices y enamorados. Priscila pasó la página. Otra foto. Griffith sostenía en brazos a la recién nacida Piper, mirándola con expresión de absoluta adoración. La siguiente. Piper, ya con 1 año, da sus primeros pasos. Griffith está en cuclillas, extendiendo los brazos hacia ella. Luego, los 3 en la orilla de ese mismo lago. Piper, de unos 3 años, sentada sobre los hombros de su padre, riendo. La última foto fue tomada poco antes del accidente. Piper, de unos 5 años, y Griffith en el muelle, con la puesta de sol tiñendo el agua de tonos naranjas y dorados. Están sentados juntos, con los pies colgando sobre el agua. El padre le cuenta algo a su hija, y ambos miran la puesta de sol. Priscila cerró el álbum, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Esas fotos mostraban una vida que ella no conocía, una vida en la que Griffith era otra persona, con otra familia, otros sueños. «No reconozco nada en estas fotos», dijo Griffith en voz baja. «Es como si estuviera viendo una película sobre otra persona. Pero soy yo, el mismo modo de andar, los mismos gestos».
Veo cómo le sonrío a Piper, y es la misma sonrisa con la que te sonrío a ti. ¿Cómo es posible ser una persona y no recordar toda tu vida? Priscila no sabía qué responder. Dejó la copa vacía sobre la mesa y juntó las manos sobre las rodillas, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó ella por fin. ¿Con usted? ¿Conmigo? ¿Con ellos? Griffith se levantó y se acercó a la ventana. La oscuridad ocultaba los contornos del jardín tras el cristal y solo veía su reflejo, el de un hombre dividido entre dos vidas. No lo sé, dijo sin volverse. Innis quiere que pase tiempo con Piper, que la vuelva a conocer. Dijo que no espera que vuelva con ellos, pero se detuvo. Pero yo sentí otra cosa. En sus miradas, en sus gestos. Ella todavía espera que podamos ser una familia. Se volvió hacia Priscila. Pero yo estoy casado contigo. Te amo. Todo lo que recuerdo de mí mismo, de mi vida, está relacionado contigo. Griffith dio unos pasos hacia ella y se arrodilló junto al sillón. 3 años, Pris. 3 años que son reales para mí. Priscila le acarició el rostro, recorriendo con los dedos la línea de la mandíbula que conocía de memoria. Pero ahora está Piper, dijo ella con suavidad. Tu hija, que ha crecido sin un padre. No puedes ignorar su existencia, ni siquiera por nosotros. Griffith cerró los ojos y apoyó la mejilla en la mano de ella. No, no puedo, admitió. Cuando la vi hoy, se parece tanto a las fotos de mi madre cuando era joven. El mismo pelo pelirrojo, los mismos ojos. Algo en mí respondió a ella, incluso sin recuerdos. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al día siguiente, Priscila no fue a trabajar. Llamó a Lorna y le pidió que la cubriera, alegando circunstancias familiares. Griffith también se quedó en casa. Por primera vez en toda su vida juntos, ambos se tomaron un día libre entre semanas sin discutirlo previamente. Innis me ha ofrecido un puesto en la Universidad de Seattle, dijo Griffith durante el desayuno sin mirar a Priscila. El departamento de matemáticas busca un profesor. Priscila se quedó inmóvil, sin llevar la taza a la boca. ¿Quieres mudarte?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió él con sinceridad. Una parte de mí quiere estar más cerca de Piper, conocerla, ser un padre de verdad, no solo un tío que viene de vez en cuando con regalos. Levantó la vista hacia Priscila. Pero otra parte no se imagina la vida sin ti, sin lo que hemos construido aquí. Priscila dejó la taza. Le temblaban ligeramente las manos. Podríamos mudarnos juntos, dijo, sorprendida de sus propias palabras. En Seattle también hay clínicas. Griffith la miró con asombro. ¿De verdad estás dispuesta a hacerlo? ¿A vivir en la misma ciudad que Innis? ¿A verla regularmente? En las reuniones de padres, en el supermercado, en las malditas reuniones de antiguos alumnos. Priscila no sabía qué responder. La idea de compartir ciudad con la mujer que había sido el primer amor de Griffith, la madre de su hijo, le provocaba sentimientos encontrados. No lo sé, admitió, pero estoy dispuesta a intentarlo, por ti, por nosotros. Se reunieron con Innis y Piper en el lago, el mismo lugar donde Priscila había presenciado su primer encuentro. Piper era una niña delgada, con el pelo largo y pelirrojo y una mirada cautelosa. Se agarraba a la mano de su madre, pero cuando vio a Griffith, corrió hacia él. «¡Papá!», gritó, y Priscila sintió cómo esa palabra le dolía en algún lugar debajo de las costillas. Griffith se agachó y abrazó a su hija, y Priscila notó cómo su cuerpo sabía qué hacer, aunque su mente no lo recordara. Piper se volvió hacia Priscila y la miró con una seriedad poco infantil. «Eres la nueva esposa de mi papá», dijo sin tono interrogativo. «Sí», respondió Priscila desconcertada. «Me llamo Priscila. Y yo soy Piper, tengo casi 11 años». La niña miró de reojo a su madre. «Mamá dice que tú cuidaste de papá cuando perdió la memoria, que trabajabas en un hospital».
Trabajaba en un centro de rehabilitación, corrigió Priscila. Ayudaba a personas que se estaban recuperando de lesiones. Piper asintió con la cabeza, asimilando la información. ¿Y ahora? ¿Sigues tratando a personas? No, ahora me dedico al papeleo. Pido cita a los pacientes con los médicos y me aseguro de que todos los documentos estén en orden. Debe de ser aburrido, dijo Piper con franqueza infantil. Priscila se rió, sorprendida. A veces, pero me gusta el orden. Pasaron el día paseando por el parque y charlando. Piper se fue relajando poco a poco, empezó a hacer más preguntas y a reírse de las bromas de Griffith. Priscila los observaba, notando el parecido en sus gestos, en la inclinación de la cabeza. La genética es algo extraño, pensó. Recordar a nivel corporal, incluso cuando el cerebro ha olvidado. Innis se mantenía al margen, pero Priscila notaba sus miradas, evaluadoras, inquisitivas. 2 vasos para una botella, pensó Priscila. 2 mujeres que aman al mismo hombre, 2 vidas que nunca debieron cruzarse. Cuando llegó el momento de despedirse, Piper abrazó a Griffith, fuerte y durante mucho tiempo. Luego, para sorpresa de todos, se acercó y abrazó a Priscila. No eres tan mala como pensaba, le susurró. Pero sigo queriendo que papá vuelva con nosotros. ¿Quién lo dudaría?, pensó Priscila, pero solo dijo en voz alta. Gracias por tu sinceridad. Piper asintió con seriedad, muy madura para su edad. Mamá dice que mentir solo empeora las cosas. Priscila miró a Innis. Se preguntó si esa filosofía se aplicaba también a no decirle a tu hija que tu exmarido estaba vivo y no muerto, como le habías contado durante 5 años. Innis y Piper se marcharon, dejando a Priscila y Griffith junto al lago, mirándolas. Es maravillosa, dijo Priscila. Tienes muy buen material genético. No es mío, respondió Griffith. La madre de Innis era pelirroja y igual de directa. Me dijo que quería que volvieras con ellos, confesó Priscila. Lo sé, respondió Griffith. A mí también me lo dijo, ayer y anteayer. ¿Y qué le respondiste? Griffith se volvió hacia ella. Que no puedo volver a un lugar donde nunca he estado, al menos en mi memoria. ¿Sigue en pie la oferta de trabajo en Seattle? Sí, asintió él. Tengo que dar una respuesta dentro de una semana. Caminaban lentamente hacia casa y Priscila pensaba en lo extraña que era la vida. Una semana antes, su mayor problema era organizar el horario de las enfermeras para que nadie se quejara. Ahora se preguntaba si estaba dispuesta a mudarse a otra ciudad para estar cerca de su marido, que dividiría su tiempo entre ella y su antigua familia. A finales de mes, el doctor Latimer llamó con una noticia inesperada. Había encontrado en los archivos antiguos del hospital los datos de contacto de un amigo de Griffith, un tal Denny Frost, que podría saber más sobre su vida pasada. ¿Quieres que me ponga en contacto con él?, preguntó Latimer. Priscila se lo pensó. Una parte de ella quería saberlo todo, cada detalle de la vida de Griffith antes del accidente, cada matiz de su relación con Innis, pero otra parte entendía que a veces era mejor no saber. No, dijo finalmente. Hay puertas que es mejor dejar cerradas. ¿Estás segura? La voz de Latimer sonaba sorprendida. Podría aclarar muchas cosas. O crear otras nuevas, respondió Priscila. En cualquier caso, prefiero vivir en el presente, con el Griffith que es ahora, no con el fantasma de quien fue. Por la noche, le contó a su marido la llamada de Latimer y su decisión. Griffith se quedó callado un rato y luego asintió. «¿Sabes?», dijo. «A veces pienso, ¿y si algún día recuperara la memoria? ¿Y si recordara todo y me diera cuenta de que era una persona completamente diferente? ¿Que Innis y yo nos queríamos de verdad y que el divorcio fue un error provocado por una tonta discusión? ¿Y si recuerdas que mataste a un hombre y huiste de la justicia?», replicó Priscila. «¿O que trabajabas en un circo como domador de focas?
o que eras un asesino en serie. Podemos inventar miles de «y si», pero eso no cambiará nada. Griffith se rió, a pesar de la gravedad del momento. ¿Dompador de focas? ¿Por qué no? Ella se encogió de hombros. Eres bueno en matemáticas, a las focas les gusta la lógica. Esa broma absurda alivió de repente la tensión y ambos se echaron a reír, un poco histéricos, pero sinceros. He decidido no aceptar la oferta de Seattle, dijo Griffith cuando se calmaron. Me quedaré aquí. Iré a ver a Piper los fines de semana. Ella vendrá en vacaciones. Priscilla lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Es un buen puesto, y estarías más cerca de Piper. Estaría más lejos de ti, respondió él con sencillez. Y tú eres lo único que recuerdo con certeza, lo único de lo que estoy seguro. Una semana después de esa conversación, llegó una carta de Piper. Con letra infantil, escribía sobre el colegio, sobre una nueva amiga, sobre cómo ella y su madre habían adoptado un gato. Al final había una postdata. PD. Si alguna vez recuerdas cómo me enseñaste a montar en bicicleta, llámame enseguida, aunque sea de noche. Griffith se quedó mirando ese postdata durante un buen rato, con una expresión que Priscilla no pudo descifrar. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo por fin. Podría enseñarle a montar en bicicleta otra vez, pero nunca podré recordar cómo lo hice la primera vez. Priscilla lo abrazó sin saber qué decir. Sabía que, con el tiempo, Griffith encontraría la manera de ser un buen padre para Piper, aunque no recordara sus primeros pasos o sus primeras palabras. Que Piper, tal vez, lo aceptaría tal como era, un hombre sin pasado, pero con el deseo de formar parte de su futuro. Al menos no tienes problemas con los recuerdos a largo plazo, dijo ella, tratando de aliviar la tensión. Mi padre siempre se olvidaba de mi cumpleaños, aunque su memoria estaba bien. Griffith sonrió, pero sus ojos seguían tristes. ¿Y nosotros qué?, preguntó. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Lo mismo de siempre, respondió Priscilla. Día tras día, semana tras semana, solo que ahora con un niño pelirrojo los fines de semana y los días festivos. Y una exmujer que todavía espera que volváis a estar juntos. Todas las familias tienen sus propios trapos sucios, comentó Priscilla con tono filosófico. Los nuestros simplemente han salido a la luz y se han montado una fiesta. Se echaron a reír y en esa risa había algo liberador, el reconocimiento de lo absurdo de su situación y la determinación de afrontarla juntos. El futuro era incierto. La memoria de Griffith podía volver en un mes, en un año o nunca. Innis podía aceptar su nuevo papel en su vida o seguir esperando que el Griffith de antes volviera. Piper podía enamorarse del padre que no recordaba o decepcionarse de él. Lo único que Priscilla sabía con certeza era que no buscaría respuestas en el pasado. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunas historias sin contar. Al fin y al cabo, no es eso lo que significa la amnesia, la oportunidad de empezar de cero, sin el lastre del pasado. Y si esa hoja está un poco arrugada, con algunas notas incomprensibles en los márgenes, bueno, así es la vida. No hay historias perfectas, solo las que elegimos vivir,